Hola, bienvenidos a Eres, hablamos de Ser Es, un programa de la plataforma Radio Sapiens en la que pretendemos dar información válida sobre nuestra existencia, sobre la vida. Dirigido y presentado por José Gabriel Vázquez, contaremos con entrevistas a expertos en esta materia, a este respecto, así como la colaboración de la escritora Lola Llaves, con música de Saulo Sauce. Y muchas gracias. Quiero dedicar este primer programa a Mila Cuelliga por su ánimo para la realización. Un programa, este primero, que cuenta con unas entrevistas de primer orden, como son las a la correspondiente al epistemólogo principal o uno de los más importantes hoy en día en nuestra habla, que tratará sobre el conocimiento del ser y su relación con los valores. Mientras que en la segunda parte trataremos la obra de Eugenio Trías, premio Nietzsche de filosofía, y que habla sobre ese ser fronterizo que nos caracteriza e identifica como seres humanos. Bienvenidos y muchas gracias. Iniciamos este programa de Eres, hablamos de seres, precisamente con uno de los máximos exponentes al respecto. Iniciamos con el esquema de nuestro programa, las preguntas. La primera, ¿quién eres? Bueno, pues una cosa muy sencilla y bastante poco frecuente. Me he pasado la vida estudiando, leyendo, escribiendo y pensando. Eso es lo que soy. ¿Pensando qué? Pues el gran problema que tenemos en nuestra cultura en este momento, que es el cambio de sociedades casi agrarias, industriales, a sociedades de conocimiento, sociedades de innovación y cambio continuo, acelerado. Este es un problema de los más grandes que nos hemos enfrentado los humanos, y yo he dedicado mi vida a intentarlo aclarar un poco. Pues eso es lo que soy. Vamos, no me sorprende de que el pensamiento sea la base de tu ser. De todas formas, ¿hay algo en ese constructo que pueda determinar parte del pensamiento, algo que te haya marcado, que puedas definir en una serie de pilares que esa estructura como ser que eres? Bueno, hay un hecho básico que determinó todo mi camino, y es que empecé por ser músico, titulado en piano y en música. Y entonces, cuando hice filosofía en la Universidad de Barcelona, hice una tesina para ver cómo había evolucionado el lenguaje musical desde el final del siglo XIX hasta los años 30, por ahí, o 40. Y había habido un cambio radical con leyes contrapuestas, etcétera. Y entonces yo pensé, bueno, ¿no será eso algo parecido lo que nos está pasando en nuestra cultura, en la religión, en los sistemas de valores, en los proyectos colectivos, etcétera? Y me embarqué. Estuve estudiando sociedades y valores preindustriales, empezando por nuestro propio país, que era los años 50, muy preindustrial todavía. Luego estudié y viví la crisis de los 60, y a partir de los 70 la crisis de todo esto que estamos hablando era clara y notable, también la política, todo. En los 70 empecé a decir, a ver, qué sistema de valores, qué proyecto colectivo, qué hay que hacer con la religión y la espiritualidad a partir de los años 70. Y ahí he estado. Sí, nada más y nada menos. Recorriendo montones de disciplinas: lingüística, antropología, sociología, historia, mitología, historia de las religiones,
etcétera. Y he pasado pues muchos años estudiando, casi no haciendo nada más, porque he sido profesor de SADE, una escuela empresarial de Barcelona, pero procuraba trabajar nada más media jornada para poder luego continuar. Cuando me jubilé, un poco antes, creamos un centro de estudios de la sabiduría y bueno, ya estamos un equipo investigando. Antes tuvimos un equipo que duró 10 años interdisciplinar, en que había economistas, sociólogos, historiadores, etc. Estuvimos trabajando 10 años para abordar este problema con seriedad y con un conocimiento amplio. Bueno, pues ya ves. Estaba mirando, eso te referías al Instituto Científico Interdisciplinar de Barcelona, que en el 74, sí. ¿No? Sí. Sí. En fin, del saber, ya están viendo nuestros oyentes que del saber, la sabiduría, de hecho, estás dirigiendo, has sido el fundador del Centro de Estudios de las Tradiciones de Sabiduría, nada más y nada menos, tradiciones y sabiduría. ¿Y cómo eres formado? ¿Cómo te definirías? Pues la verdad es que no lo sé, pero yo he ido sufriendo todas estas transformaciones. Primero era un creyente, después entró en crisis, tenía unas ideas políticas también determinadas, socialistas, etcétera, también entré en crisis y luego he tenido que hacer un proceso semejante al de la música para disfrutar de la música, de la gran música. Uno no necesita creer nada, sin entregar toda su mente, su corazón a eso. Pues yo pienso que ahora tenemos que vivir así y crear nuestros propios proyectos colectivos. No sé qué decirte más de mí que eso. He sido profesor mucho tiempo y conferenciante, etcétera. He escrito bastantes libros y no sé nada más. ¿Y tu carácter, por ejemplo, cómo lo definirías? ¿Cómo te definirías a nivel de carácter o de forma de ser? ¿Cómo eres? Bueno, lo que sí que me define es que he llevado la misma dirección toda mi vida. Por lo tanto, un buscador tozudo. Después, bueno, no me he podido dedicar yo a la vida social ni nada de estas cosas. Más bien la gente con que trabajo y poco más. Pero normalito, no sé, no tengo una idea no soy huraño, pero tampoco busco las relaciones porque no tengo tiempo. Y ya entrando en el terreno de la sabiduría que acumulas y que has divulgado mucho, ¿ser es? ¿Cómo definirías el ser? Esa es una pregunta contra la que toda la historia de la filosofía se ha estado dando de cabezazos. Y también no solo la occidental, sino que también el Vedanta indio también estaba y está embarrancado con el ser. Para mí he tenido que hacer una transformación antropológica, es decir, pasar de una concepción del hombre como un compuesto de espíritu y materia a tener que luego pasar a cuerpo, racionalidad y al final he tenido que ir a parar que somos unos animales, que tenemos una diferencia específica que es nuestra competencia lingüística. Desde aquí he tenido que pensarlo todo, desde mi propia personalidad, todas las creencias que tenía, etc. Y bueno, pues esto ha sido lo que he hecho. Y esa colectividad que formamos, esa sociedad, ¿cómo somos? ¿Cómo somos? Bueno, primero te diré algo del ser. El ser es una noción para apuntar y referirse al misterio inmenso de los mundos. Ajá. En el pasado le pusieron términos como Dios, ser, etc. Y que luego cuando ya tienes que adoptar una antropología que no es de espíritu, sino ni racional, sino de un viviente, hace que
el misterio de los mundos brille con una fuerza especial, teniendo en cuenta que, supuesto que somos animales con una especialidad lingüística, nuestro mundo es una modelación a la medida del animal. Cumplimos la ley de todos los animales, que es modelar esta inmensidad a su medida. Nuestras ciencias también son modelación. Claro. Por tanto, no describen lo que es la realidad. Al no describir la realidad, verdaderamente estamos ante un misterio indescifrable que es el mismo que somos nosotros y es el que es la sociedad. Y eso cambia todas las perspectivas y da una calidad y una profundidad al mundo que vivimos y al colectivo, que hace que sea venerable, amable, sagrado, etc. Sagrado en una manera de hablar amplia, no en el sentido de que sea religioso. Pues entonces, la realidad, nosotros no tenemos acceso a lo que es la realidad. Es una modelación nuestra, una modelación la medida de nuestro cerebro, nuestro aparato sensitivo, nuestro aparato perceptivo, etc. Pero lo que hay ahí realmente no es lo que nosotros modelamos. Por tanto, detrás de la modelación está la realidad de la realidad, que es el que nos constituye a nosotros y a todos los vivientes como modeladores de mundos, de manera que el mundo es en realidad una polifonía de mundos. ¿Qué es la sociedad entonces? ¿Qué es? Pues la sociedad está sufriendo un proceso más complicado que todos los procesos de cambio que hemos sufrido en la historia. Y es que los proyectos de vida que haga se los tiene que hacer él. No vienen revelados por dioses, ni vienen tampoco dados por la naturaleza humana, porque lo característico de nuestra especie es tener la lengua con la que construir nuestros propios proyectos. Y he dedicado muchos años a ver cómo los construyeron nuestros antepasados, cazadores, recolectores, los pastores, agricultores, sociedad industrial, etc. Y ahora nos toca construirnos a nosotros nuestros propios proyectos. Lo cual quiere decir que hemos de adquirir, para no ir contra la pared, hemos de adquirir la suficiente cualidad humana para orientar y dirigir nuestras ciencias y tecnologías que crecen a una velocidad exponencial y que cambian nuestras maneras de pensar, de sentir, de organizarnos y de vivir rápidamente, y que esto de momento está manejado por el dinero y la explotación y la propaganda, y lo que tenemos que hacer es manejarlo desde la cualidad humana, para bien de los humanos, para bien de los vivientes, para la habitabilidad del planeta, etc. O sea, tenemos un trabajo ingente. Sí, sí. Esto lo digo, pero no se enteran. Ya, compartimos, estabas hablando de la cualidad humana, estás hablando del becerro de oro, que te iba a preguntar por él, ahora ya voy a presentar a nuestro invitado. Estamos nada más y nada menos que hablando con Marià Corbí. Marià Corbí, licenciado en teología, doctor en filosofía, el epistemólogo más relevante, esa búsqueda del saber científico, y que además se caracterizó ya en su tesis doctoral por intentar unir ese mundo de la axiología con el mundo de la epistemología. Tenemos algunas referencias de sus proyectos con el Instituto Científico Interdisciplinar de Barcelona o con el Centro de Estudios de Tradiciones de Sabiduría. Y una de las características de Marià Corbí es precisamente, como ya se puede deducir de lo que nos lleva dicho, es la de unir o relacionar los sistemas de valores con los sistemas de vida, ¿no? ¿Cómo, Marià, se une valores y conocimiento del saber científico? ¿Cómo es? Tú llegas a hablar de una
valorativa, de una epistemología axiológica, ¿no? Pues no es tan complicado. Fíjate que la antropología que he tenido que adoptar yo y que creo que tendrá que adoptar la nueva sociedad es que somos un animal como los otros animales, con una competencia lingüística que es una creación biológica animal. Lo que nos caracteriza es la lengua. La lengua ha de ser la clave de esta división de ciencia y valores. Y entonces, analizando la lengua, me di cuenta, pude ver que construimos dos tipos principales de metalenguas. Construimos muchos, pero dos tipos principales de metalenguas. Uno es la metalengua abstracta, que consiste en coger las unidades semánticas y quitarle todos los semas, los elementos significativos que hacen referencia a la estimulación del animal, a lo que es valioso, de manera que solamente queden los rasgos que son abstractos. Por lo tanto, la metalengua se hace a base de eliminar, metalengua abstracta, la ciencia, eliminar lo axiológico propio de un animal de esas formaciones lingüísticas. Esa es la metalengua científica, que es una forma de la lengua, pero hay otra metalengua que es una metalengua axiológica, que es lo contrario de la metalengua científica. Coge las unidades semánticas y las carga de más valores, como hace la poesía, como hacen los mitos, como incluso hace la ideología, de carga de más valores. Y entonces tiene impacto en lo axiológico. ¿Cómo se conecta una cosa y otra? La metalengua abstracta, o sea, las ciencias no tienen dirección axiológica, porque se lo hemos quitado. Podríamos decir que desde ese punto de vista son eunucas las ciencias. En cambio, la metalengua axiológica lo que nos pedirá es que hagamos proyectos de modos de vivir adecuados a unas ciencias que corren y corren y corren, que se las pelan. En vez de que sean los inventos científicos los que arrastren todo el resto de la vida humana, ha de ser la metalengua axiológica que crea proyectos axiológicos que dirigirá esas ciencias para bien de la humanidad y tal. Por tanto, son dos cosas que no se mezclan, pero que tienen una misma raíz y que las dos son absolutamente necesarias para la sobrevivencia humana en un momento en que las ciencias galopan cada vez más rápido. Y por tanto nos tienen que cambiar nuestras maneras de pensar, de sentir, de organizarnos y vivir de acuerdo con ese galope, para que no se desmanden y se conviertan en enemigas nuestras, como está ocurriendo. Nos estamos cargando el medio, se están extinguiendo especies, la diferencia en modos de vida entre partes de la humanidad crea unas injusticias y unas desigualdades que no se pueden soportar y que tendrán consecuencias graves, como se prueba por la emigración masiva, etc. Y bueno, pues ahí está toda la historia. Se pueden combinar estas dos dimensiones. Y de hecho, por ejemplo, el planteamiento capitalista las combina y utiliza las ciencias, las tecnologías para la explotación. Claro. Más mejor. Pero bueno, eso tiene una posibilidad de duración muy limitada porque no lo estamos cargando todo. El humano se constituye como animal a través de la lengua, lo cual quiere decir que para los humanos antes de la lengua no hay nada. La doble dimensión es un efecto de la lengua. Analizando la estructura de la lengua, ves que tiene la diferenciación entre la designación y el significado. El significado es la modelación que hago yo respecto de mis necesidades y la designación es que eso que yo modelo está ahí, independiente de mí. Por tanto, la doble dimensión es un efecto de la lengua.
y en ese sentido es constitutivo de la especie humana, que se ha solventado a base de crear religiones que ponían la dimensión absoluta en el quinto pino, en el cielo, y la dimensión relativa aquí, toda que era profana, que solamente era creación de Dios, etc. Pero si, analizando la lengua, ves que las dos dimensiones están en toda captación nuestra, en toda vivencia, en toda experiencia, están las dos dimensiones. Una cosa es que la reconozcamos o no, pero ciertamente, implícitamente, siempre la reconocemos, porque si no lo hiciéramos, no hubiéramos podido cambiar de modos de vida a lo largo de la historia, ni podríamos hacer modificaciones importantes en nuestra manera de vivir, como no pueden hacer a los animales. Lo cual quiere decir que la dimensión absoluta, que está siempre en el seno de la dimensión relativa, no está trascendente, sino está en el seno, es la que posibilita nuestra flexibilidad para adaptarnos a los cambios del medio y para crearlos nosotros, si interesa, y lo hemos hecho. Por tanto, eso hace que la experiencia que tenemos nosotros de la realidad adquiera una profundidad y genere libertad, flexibilidad, no atarse a lo relativo ni a las necesidades y tener acceso a una dimensión absoluta, gratuita. Como nos dice el arte y como nos dice el quehacer científico y filosófico, porque sí, está ahí. Lo tenemos todos, es verdad. Otra cosa es que no lo utilicemos, pero sí, gratuita, está muy bien. ¿Cómo ves esta situación? Pues yo sí que me atrevo a ponerle crisis. Crisis, sí. Crisis. Las religiones están en una crisis mortal. Sí. Las ideologías están en una crisis mortal. Las organizaciones políticas, la idea de nación no corresponde ya a una sociedad globalizada, informatizada. Los partidos corresponden a una sociedad industrial, ideologizada, etcétera, etcétera. O sea, estamos axiológicamente, religiosamente desmantelados. Y la gente lo está viviendo y lo sabe. Lo que no se había encontrado, y yo he dedicado mi vida para poderlo encontrar, es manera de construir y vivir la espiritualidad, los proyectos de vida colectiva, esos son sistemas de valores, todo no lo hemos de construir nosotros. El pasado ya no está, porque fíjate, estamos pasando de una sociedad que vivía de hacer lo mismo, que se interpretaba como estática, que interpretaba que los proyectos de su vida eran revelación divina o que venían de la naturaleza misma de los humanos y que por tanto había que perseguir las innovaciones que alteraran eso, a vivir de la innovación. Innovación continua, compleja, interdisciplinar. Evidentemente que todos los patrones del pasado se nos han quedado pequeños, no podemos aceptarlos. Y la prueba está en que la juventud, y llamo juventud, de 40 y pocos años para abajo, no tiene nada de nada. Solo la preocupación de cómo se ganarán la vida. Pero el sistema de valores, concepción de la sexualidad, de la familia, de la política, todo está desmantelado y por eso no se interesan por casi nada, porque es como asimilar una educación para morir, porque no, y por tanto lo rechazan con todo derecho, y rechazan las religiones también, con lo cual, como no tienen más información, rechazan también la espiritualidad, pero es por ignorancia, la buscan. Es decir, estamos en esa situación, el cambio más grande que ha sufrido la historia de la humanidad. ¿Cómo lo describirías, este divorcio, esta especie de miedo de la ciencia a entrar en el terreno de lo intangible? No, es que la ciencia, ya te he dicho antes, que era respecto de lo axiológico y por tanto también de lo religioso, que es axiológico, es eunuca.
Sí, puede entrar, no puede entrar, no tiene instrumentos, se los cortó, no tiene instrumentos y tiene que dárselo un desarrollo profundo de cualidad del lenguaje axiológico que debiera estar a la altura de los desarrollos de la ciencia. Tenemos que hacer proyectos axiológicos y tenemos que hacer narraciones para que convence a la gente que, fíjate lo que voy a decir, experimenten directamente la dimensión absoluta de la realidad. No como la música, no tengan que creer en nadie, ni someterse a nadie, ni nada. Esto hay que convencer a la gente. Lo que pasa es que venimos de un tipo de cultura en que todo lo que no fuera ciencia no es real. Pero eso no es verdad. La ciencia es una construcción humana y por lo tanto hay que reivindicar la experiencia enfrente a la creencia, la experiencia enfrente a la ignorancia de la ciencia, ser hombres completos que experimentan verdaderamente, individual y colectivamente, esa doble dimensión que es constitutiva de nuestra especie como animales hablantes. Pues así es como veo yo las cosas. Complicado porque la fuerza de las comunicaciones, incluso de la cultura de las universidades, del mundo político, del mundo de la información, no tienen idea de este problema. Claro, es que no vamos a ciegas. Hay que hacérselo ver porque, primero, es racional, es lógico, es así, es factible, no necesita ser religioso, ni creencias, ni sumisiones, sino al revés, como la música, como el arte, la espiritualidad es una indagación y creación libre. Armonía, sí, la cimática y todo. Por un lado, el becerro de oro, María. Llevamos con el becerro de oro, llámale materialismo, llámale dinero, que lleva, como la zanahoria en el burro, nos lleva a infinidad de... Es un valor, es el máximo valor. Hoy la economía que tiene dinero, y esto viene ya desde los tiempos inmemoriales. De hecho, la figura de becerro de oro es una figura bíblica. ¿Qué pasa? ¿Va a seguir siendo nuestro mascarón de proa en nuestra evolución como especie? ¿Es el valor incorrompible que vamos a tener siempre ahí, siempre eterno? ¿Qué pasa ahí, María? No, pues una cosa relativamente sencilla. Y es que nosotros, y eso viene ya de la época de las sociedades agrarias, sí. Y es que el principio de organización nuestra, organización social, económica, etcétera, es el individuo y su egoísmo. Claro. La individualidad es una constitución para sobrevivir egocentrada, o sea, centrada al individuo y que patina fácilmente al egoísmo. Pero claro, si organizamos toda la sociedad en torno del individuo y su interés, como decía Adam Smith, que los vicios privados son virtudes públicas, o sea, que cada uno vaya guiado por su interés y su egoísmo, hace que el mercado funcione y que todo funcione, etc. Entonces, es que el dios de ese mundo es el becerro de oro. Mientras no cambiemos, y lo está exigiendo, la sociedad de conocimiento exige que cambiemos ese eje. ¿Por qué? Porque las ciencias tienen una complejidad tal, se parcializan de tal manera que cualquier especialista no sabe más que un rincón de una especialidad y no sabe nada de las otras especialidades. Por lo tanto, la ciencia nueva, que es creación acelerada de nuevos productos, nuevos servicios, exige funcionar en equipos. Ahora bien, el equipo, si los individuos del equipo son egoístas, destrozan el equipo. Para cualquier desarrollo científico importante necesitas
cantidad de especialistas colaborando. Sí. Pues toda la economía, toda la vida colectiva en la sociedad de conocimiento tendrá que basarse en equipos, y el equipo se basa en la interdependencia, y el egoísmo es enemigo público. Sí. Por lo tanto, el Dios ese, si las cosas van bien, que no es que sea muy probable, tienen los días contados. Si no van bien, la tierra y nosotros tendremos los días contados. Como otro de los valores sempiternos, como el que acabamos de nombrar, otro es el de la mujer. Sí. Es una situación por el modo de vida. Resulta que en este momento no es la fuerza lo que cuenta, sino la cabeza y los sentimientos, y por lo tanto los hombres y las mujeres son iguales. Claro. Suponiendo, para la producción, para la creación, para la ciencia, para tirar la sociedad adelante. Si son iguales, entonces hay que aplicar el mismo principio que hemos estado enunciando con respecto a los equipos de interdependencia. El matrimonio, la pareja, es un equipo el equipo celular básico de la interdependencia, en que el hombre depende de la mujer y la mujer del hombre, no para hacer ciencia, no para gobernar, sino para procrear y tener complementación psicológica y bueno, al fin y al cabo, los humanos somos, como ya decía Platón, una unidad que los dioses nos partieron en dos trozos. O sea que esta preponderancia masculina, que lleva un retraso de 200 o 300 años, tiene que acabar. Ya el tiempo nos apremia y terminaría como tú hablas de la cultura como un invento biológico, ¿no? Le llamas invento biológico y que nos separa de la naturaleza. No nos sabremos, la pregunta es, ¿no nos sabremos o no nos estaremos apartando tanto de la naturaleza? ¿Cómo? Sí, fíjate, antes hemos hablado de una estructura de sociedad que se basa en el individuo y los intereses del individuo, que son intereses egoístas, y los colectivos están estructurados igual. Entonces, los valores son adecuados a este tipo de planteo. Lo cual quiere decir que la marcha de la ciencia y las tecnologías, la Big Data, la inteligencia artificial y todas estas cosas, los robots, va sin control axiológico al servicio del egoísmo de los grupos humanos. Entonces, eso está. La ciencia por sí sola no tiene axiología, y si tú le das alimento, va haciendo. Por eso he dicho que es cuestión de sobrevivencia, advertir a la gente, a los pueblos y a los países que hemos de cultivar la cualidad humana, y una cualidad humana profunda, que es interesarse por todo incondicionalmente, como condición de supervivencia y condición de gestionar esta ciencia tan poderosa que continúa creciendo y creciendo en la biología y en todas partes, de manera que no se convierta en nuestra enemiga, sino en nuestra aliada y en aliada de las especies vivientes y de la vida. Es un problema axiológico que la ciencia vaya así. Podríamos seguir hablando de esa calidad humana, pero tú mismo has rematado con esa búsqueda, que es lo que dices tú en tus obras, en tus prolíficas obras, esa buscar la calidad humana a través de la experiencia y ser dueños de nosotros mismos sin ningunas adoraciones, pero dejando el egoísmo y apostando más por la cooperación, que precisamente es una de las características que nos ha distinguido. Pues así sea, y como dicen los pentecostales, amén, aleluya. Así sea. Pues muchísimas gracias, María. La verdad es que un gran abrazo y hasta pronto. Adiós, gracias. Bueno, pues nada, después de la entrevista con la que estrenamos nuestro programa de María Corbí, pues tenemos otro lujo, como es el de contar con Fernando Pérez Burbujo Álvarez, que es el profesor de filosofía en la Universidad Pompeu Fabra, doctor en humanidades y en ciencias políticas y de la administración, con una trayectoria académica y líneas de investigación sobre la
alemana, sobre la filosofía española o la filosofía contemporánea, pero es que en este caso, y es la segunda parte del programa donde exploramos e indagamos sobre nuestra cultura existencial, pues traemos a colación a Eugenio Trías, ¿no? El gran filósofo español, considerado después el Premio Nobel de Filosofía, el Premio Nietzsche, que le llaman el Nobel en el 95. Fernando Pérez Borbujo ha conectado especialmente al pensamiento de Eugenio Trías porque fue su maestro con el que colaboró durante 20 años en la Universidad de Pompeu Fabra y ayudando en la creación y siendo el primer director, además, del Centro de Estudios Filosóficos Eugenio Trías, ¿no? Damos la bienvenida a Fernando. Fernando, muchísimas gracias por tu respuesta a esta entrevista dentro de nuestra cultura o de la cultura que existe sobre el ser y sobre la existencia. Recordamos aquí la figura de Eugenio Trías, ¿no? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Tú que has estado tan cercano a esta figura inconmensurable del pensamiento, de la filosofía universal. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Radio Sapiens. Creo que una filosofía como la de Trías, la famosa filosofía del límite o del ser fronterizo, encaja perfectamente con el proyecto de Radio Sapiens de preguntarse por la condición humana. Yo creo que Trías, uno de los puntales de su pensamiento filosófico, era siempre esa condición que encarnamos, esa condición que somos, ese ser que somos. Y siempre definía la condición humana como, en la línea de Heidegger y otros grandes pensadores alemanes, como esa condición que lleva aneja la pregunta por la propia condición que encarnamos. Entonces, ser humano es preguntarnos por nuestra propia condición. Él decía que, y lo formuló en un texto que se llama La razón fronteriza, que el primer hecho es la admiración ante la existencia. Frente a los existencialistas que están obsesionados con la cuestión de la muerte, el horizonte de la finitud, él siempre decía, bueno, el hecho bruto de la existencia, el verse arrojado a la existencia, como decía algún pensamiento gnóstico, el hecho de encontrarse existiendo, ¿sí? Dice, esto produce esta pregunta admirativa por esa condición. Yo me encuentro arrojado al mundo en unas circunstancias, diría Ortega y Gasset, pregunto por el origen, y el origen, dice con Platón, es algo que se me sustrae, ¿sí? La causa de lo que me ha dado origen al nacimiento es algo que no está, que no comparece, ¿no? Platón en el Timeo lo lleva al origen de la materia, ¿no? Dice, esa jorá, se dice, no, lo podemos pensar simbólicamente, pero nunca está. Entonces, la pregunta filosófica es consustancial al hecho de encontrarse. La otra gran figura que acompaña esta condición existencial era para él el Segismundo de La vida es sueño de Calderón de la Barca, donde el barroco entronca perfectamente con el pensamiento contemporáneo alemán, ¿no? Esa pregunta de ¿quién sin mí, ¿no?, del ser a no ser, me ha traído, ¿no? ¿Quién me ha arrojado a esta condición? Y él decía, bueno, esta pregunta de Segismundo que se ve arrastrado desde la caverna al palacio sin saber quién ni qué condición encarna, a él le gustaba, bueno, referirla a esa pregunta existencial por ese origen y por esa condición. Él también en su obra, por ejemplo, El artista y la ciudad, plantea la existencia humana como un proceso de creación constante, ¿no?, en el que el ser humano se constituye a sí mismo a través de su relación con el mundo que le rodea, ¿no? Esa construcción del ser, ¿no? Sí, Trías desarrolló esta condición, digamos, que llama fronteriza, porque se distingue por tres cercos. El cerco del aparecer, que es lo que vemos, percibimos, lo que se nos aparece en términos fenomenológicos, junto con un cerco hermético, que es lo que se nos sustrae, ¿sí? Él dice, la erótica de la pregunta siempre se estrella, ¿sí? Y le va poniendo nombre. Está, digamos, el más allá, ¿sí?, lo que viene después de la muerte. Está, él lo llama el futuro escatológico, siempre hay una dimensión de algo que desde más allá del tiempo, ¿sí?, polariza el tiempo. Ese pasado inmemorial es el que va buscando la memoria hacia atrás, sea en términos colectivos de un paraíso perdido, sea en términos individuales del propio origen de la personalidad. Ese cerco hermético, además, el que se explora, dice él, en dos condiciones que son fundamentales, que es la dimensión religiosa. Evidentemente, él cree que el símbolo y el símbolo religioso, lo desarrolló en un libro que se llama La Edad del Espíritu, tiene que ver con la manera en la cual el ser humano, mediante esa capacidad simbólica, creación de dioses, de ritos, de danza, va intentando dar forma a eso hermético que le presiona. Dice que lo va, ¿no? Cerco lo utilizaba en términos de lo que me cerca, de lo que me va presionando, ¿no?, que utilizaban también los místicos, ¿no? Esta cosa hermética oculta o el misterio de lo divino que va. Y la otra dimensión es esa voz ética, que a él le gustaba
recrear la figura de Kant, ese imperativo categórico, donde el hombre siempre, su moralidad o digamos su propia vocación, o incluso él decía su daimon, el que va guiando su ezo, es una voz silenciosa, hermética, que a veces bajo la figura de padre muerto o bajo la figura de una orden imperativa, ¿no? Es esa voz hermética que quiere actuar sobre el cerco del aparecer. Y la otra dimensión, digo, por la pregunta que me hacía, lo estético, que para él es clave, dice, hay una conexión entre ética y estética muy profunda, dice, pues claro, la forma en la cual ese fronterizo responde a esa presión de lo hermético es productiva, creando. Es un eros creador, es la figura del artista en la ciudad. No es una interrogación filosófica solamente que acaba en lo intelectual, sino que creamos símbolos, creamos ritos, o sea, ese espacio limítrofe lo vamos poblando, ¿sí? De esas construcciones que son estéticas religiosas, que son humanas, que son producción de lo humano, donde ese referente hermético siempre está presente. Entonces, digamos que él le llama la ciudad del límite con esos 4 barrios, ¿sí? El filosófico, el ético, el estético, y yo creo que se ve muy claro que la filosofía de Eugenio Trías, la raíz productiva, está conectada con la intelectual. Es el Platón que le interesaba, dice, el del eros creador, el de, sí, ahí tenemos muchísimos libros, nos deja una hermenéutica casi infinita, ¿no? Entre lo bello y lo siniestro, condiciones, ¿no? Y iba analizando la película Vértigo, ¿no? Entonces lo que vemos es que él se nutre de esos grandes iconos de la cultura, ¿sí? Para pensar la propia condición humana. Y esto le lleva a una reflexión filosófica. Entonces, una de las cosas de Trías, que eso dice Calderón de la Barca, Shakespeare, o sea, tantos grandes que nos han dado pistas simbólicas, diría él, sobre nuestra propia condición. ¿Cómo crees que reaccionaría de que somos co-creadores de la realidad, ¿no? Es muy interesante porque Eugenio en la última parte de su vida intentó acercarse a la ciencia y un diálogo con la ciencia, ¿sí? Y dice, a ver dónde puedo encontrar esta condición limítrofe, ¿sí? Esta realidad limítrofe de la materia. Sí. Cuando se lee la Edad del Espíritu, él lo que dice es que la condición matricial o lo material es la primera categoría del desarrollo humano que dominó la cultura antigua. Las religiones antiguas eran matriciales y se descubre la dimensión matérica, pero que eso luego se va ocultando bajo todo un ropaje simbólico y luego viene la época de la razón. Y dice, bueno, mira, en el Renacimiento volvió a resurgir la cuestión de la materia y fue justo con el nacimiento de la ciencia moderna y con el descubrimiento de una razón donde el simbolismo queda inhibido u oculto. Y él decía, hemos llegado a una nueva condición donde en el siglo XXI vuelve a resurgir el tema de espacio-tiempo en relación a la materia y ya no en términos de una especie de concepción mecánica o maquinal de la materia, sino más allá incluso cualitativa y donde el tema de la finitud misma de la materia es un tema central. Y dice, bueno, pues mi filosofía de la condición humana está aquí. Tiene que ver con la finitud espacio-temporal y con estas dos condiciones inherentes. Y él decía, no, yo concibo que es una especie de lo finito, la condición de lo existente es como un límite que limita consigo mismo. Y esta condición de límite limitante es lo que dices, es un límite productivo y creador. Es lo que tú dices, es como una especie de evolucionismo. El cosmos sería como una especie de organismo viviente productivo, donde el hombre es un elemento más que entra dentro de esa condición limítrofe y es co-creador, ¿sí? Es lo que dice, vamos co-creando esta materia que está marcada por una especie de condición espacio-temporal de la materia evolutiva. Sí, yo creo que hay posibles puentes y que Trías estaría encantado. De hecho, sí, la teoría de cuerdas, la cuestión de la nueva matemática aplicada para entender cosas. Dice, claro, es que la mecánica algebraica antigua formalista no era capaz de pensar ni las mareas, ni las costas. Dice, no, ahora tenemos ya un cálculo que no es ni infinitesimal, que nos permite diseñar, ¿sí? Cómo podría ser posiblemente el movimiento de la costa, el movimiento de marea. Entonces, él cree que hay un acercamiento entre el pensamiento filosófico y la materia. Esto le tenía obsesionado. Y que la ciencia, que se ha vertebrado mucho, está acercándose a los misterios de la materia. Y por eso ha dejado de ser abstracta, mecánica, formalista y se ha vuelto mucho más cualitativa y mucho más interesante para él. Ya es la segunda vez que aludes a la Edad del Espíritu, que es la obra con la que yo descubrí a Eugenio Trías y a mí me sorprendió tremendamente. O sea, analizar nuestra historia en base a la edad del espíritu, a los eones, ¿no? Y es como una antropología tangible, discutible, porque aún no, como bien sabes, Fernando, aún se discute, aún estamos en la discusión de si tenemos espíritu, no tenemos espíritu, alma, etcétera, el monismo, el dualismo, aún no. Y en cambio, pues Eugenio Trías lo deja, vamos, ya ni nos lo plantea, ¿no? La edad del espíritu, ¿no? Es así de claro, ¿no? Ya dando por hecho que
de su existencia y de su antigüedad, su evolución historiador, de esa parte que por no terminamos aún de reconocerlo, ¿no? Desde el punto de vista científico, sobre todo. Sí, pero él explica muy bien por qué en la modernidad hay una especie de fractura y hacemos una razón calculadora y maquinal que no quiere saber nada del lenguaje simbólico, y por qué luego en la época del romanticismo se desarrolla todos esos lenguajes simbólicos que llegan hasta el simbolismo francés de final de siglo, y que el siglo XX lo que intenta es unir, o sea, pero esto lo encontramos en todos los filósofos españoles. Es sorprendente que encontramos en Unamuno unir esta dimensión de razones. Lo encontramos en Ortega, el raciovitalismo. Lo encontramos de manera muy clara en la razón poética de Zambrano, donde habla de cómo poesía y filosofía se fueron debatiendo a lo largo de la historia y están llamadas, y cómo al final del XIX ya tenemos una poética filosófica, ¿sí? que están unidas. Entonces yo creo que Trías tiene muy claro, como bien dice, él dice, nunca habla del ser del límite, sino que en su última época siempre dice el ser del límite que se recrea o el ser del límite que se varía, el famoso principio de variación. Y en la edad del espíritu explica muy bien cómo hay una primera edad simbólica donde el símbolo tiene la prioridad, cómo hay una segunda edad que es donde la razón se come el símbolo, y cómo llega a una tercera edad, que es la que llama la del espíritu, donde razón y simbolismo tienen que integrarse. Para él el espíritu es esa condición donde ya lo simbólico no es refractario a la razón, y la razón convive y tiene un simbolismo que le es afín. Entonces yo creo que el espíritu él era muy buen lector y gran lector de Hegel, y está claro que entiende muy bien que esta condición de la especie humana en el marco de una naturaleza evolutiva es la que marca esta historia que tiene un telos. Él dice, esta historia está marcada por una tendencia, claro, por una lógica, y esa lógica es la que le interesa. Digamos que Eugenio está lejos de planteamientos postmodernos de la segunda mitad del siglo XX y muy lejos de determinadas razones más pragmáticas, cínicas o del tipo que sea. Yo creo que Trías quiso hacer una filosofía fuerte, de talle fuste clásico, donde formular esta concepción del espíritu que en su última filosofía es clave. Me alegra mucho tu análisis, tu reflexión, en el sentido de es casi una buena noticia, ¿no? Pero la integración de la materia y el espíritu. ¿Dónde tú, Fernando, como gran especialista, como gran observador de esto que estamos hablando, sobre el ser, sobre la existencia, qué signos o qué hechos dónde podemos materializar esta unión entre materia y espíritu? Hombre, yo creo que, digamos, la concepción de la materia del siglo XX, en términos energéticos, en términos espaciotemporales, es claramente espiritual si la comparamos con la concepción mecanicista de la materia del siglo XVI-XVII. Luego veo que la condición humana, o sea, esta tensión demasiado forzada entre una razón opuesta al espíritu y un espíritu opuesto a la razón, un tipo de inteligencia racionalista en el peor sentido de la palabra, que él decía, Trías, es el ilustrado poco ilustrado, que tiene una visión tremendamente negativa de lo religioso simbólico, que es la de los filósofos de la sospecha, que él criticaba por falta de radicalidad en el pensamiento. Vemos que estas oposiciones han llevado a unas tensiones tan brutales que la filosofía contemporánea intenta resolver. Ha vuelto a la cuestión del animalismo, recuperar la dimensión animal y, digamos, la copertenencia de la especie humana al mundo natural de otra especie. Ha venido el ecologismo como otra manera de intentar reintegrar la condición humana. La filosofía del cuerpo, que ha entrado desde Merleau-Ponty, la filosofía, un intento de volver a pensar una unidad psicofísica profunda donde lo espiritual no se resuelve ni en neurociencia, ¿no? Marcus Gabriel ya no recuerda, yo no soy mi cerebro, la digitalización cerebral o la IA, las famosas discusiones sobre la ética de la inteligencia artificial o no. Es una vuelta a discusiones en torno al espíritu, si lo sabemos entender. Entonces yo creo que es epocal y que hay muchos signos de los tiempos, por decirlo de una manera casi, digamos, gnóstica, de que realmente el hombre está intentando volver a rehacer una concepción que yo creo que él mismo se hizo Zambrano lo dice así, el hombre al concebir la razón de una determinada manera forjó una autoimagen que dejó fuera su ser propio. Claro. Su ser propio es la condición espiritual. Y entró en conflicto consigo mismo. Entonces lo que vivimos del 19 para acá es una especie de fragmentación interna del hombre. Y ahora el hombre intenta, de alguna manera, rehacer la propia condición humana. Yo lo veo así y creo que Trías está en esta línea que apuntan los grandes filósofos. Sí, además ahí estabas retratando pues todo el existencialismo, el nihilismo y esa ruptura que te iba a preguntar precisamente por el signo pesimista, optimista. No sé si es pedirte mucho
como si lo ves más positivo que negativo. Hombre, Trias lo que está claro que vuelve a enfatizar una y otra vez que el hombre está siempre polarizado por esta especie de cerco hermético que no es algo que podamos tocar, ¿sí? Que es una especie de hueco vacío, dirían los barrocos, ¿no? Es como un vacío, una inquietud que mueve al hombre, ¿sí? Claro. Esta el hombre solo puede modalizarla, pero es algo que internamente él dice en términos de voz de la conciencia, en términos... Entonces, el barroco ya decía que el ser humano es un ser excéntrico, ¿sí? Algunos filósofos españoles, José Luis, lo han recordado, esta condición del hombre como exiliado, en exilio y éxodo, ¿sí? Y esta condición del hombre como un círculo cuyo centro nunca se puede fijar de manera determinada, ¿no? Que es su libertad, que no tiene un topos, no está fijado, no tiene un nicho ecológico el cual le determine y le condicione, tiene que autocrearse su propio nicho ecológico. Y vemos que la condición proteica del hombre viene de esta especie de vacío que le mueve. Y esto también es una dimensión trágica. Tría recordaba esta dimensión trágica. Este hombre está sometido también a una presión, diría Sloterdijk, ¿no? A un estrés que le puede llevar, él dice, lo inhumano forma parte de la condición humana, porque el hombre está sometido a esa dimensión, a veces se ajusta y no se ajusta a su propia condición. Y este sujeto que es libre es este sujeto que es capaz de bien y de mal. Y la dimensión del mal, de la barbarie, de lo salvaje, ¿sí? Que denostamos la técnica o en forma de patriarcado, como humillación de lo matricial. O sea, Eugenio es muy sensible a la dimensión del mal, que es consustancial para que haya espíritu. Es que si no hubiera la posibilidad de libertad y no hubiera la posibilidad de mal, la condición espiritual del hombre, el hombre sería una piedra, un ser inerte, algo instintivo, algo perfectamente adaptado al medio. No, porque hay libertad, sabemos que hay condición espiritual. El kantismo lo tiene clarísimo, ¿sí? Somos naturaleza sobrenatural, o sea, estamos en ella, fuera de ella, ¿no? Pero somos naturaleza. Entonces, el problema es que podemos introducir desajustes dentro de la propia naturaleza, podemos introducir tensiones dentro de la propia materia, podemos fisionar, fusionar, podemos romper enlaces, podemos hacer muchas cosas que son increíbles, podemos intervenir en el cerebro humano, podemos trastocar la genética humana, podemos modificarla, evidentemente. Entonces, Trias no se escandalizaba. Yo creo que el filósofo en general es alguien acostumbrado a las cosas más terribles, sin el más mínimo, digamos, atisbo de miedo o de... El filósofo quiere saber, y aunque lo que tenga que saber sea terrible. Entonces, Trias tenía muy claro que la sociedad contemporánea hay tensiones y dimensiones salvajes o a veces bárbaras o a veces incluso catastróficas o dimensiones apocalípticas. Entonces, sí. Él no es un optimista ciego. Él cree que hay una condición humana que puede ir avanzando, pero está muy abierto a las posibilidades, digamos, de desajuste de la condición humana. En filosofía y pensamiento, ¿no? Dice, sostiene que la existencia humana es un hecho radical. Habla de hecho radical y que la existencia humana no puede ser reducida a ninguna otra cosa, ¿no? Según él, la existencia es algo que se experimenta directamente, pero que no puede ser explicado por medio de conceptos abstractos, ¿no? Es un quiero y no puedo, ¿no? Nuestra existencia, no sé si coincide con las palabras que estabas comentando, Fernando. Él dice que Trias no piensa que el ser es solo de la condición humana. El ser es de la condición animal, de la condición natural. O sea, el ser es el término que los filósofos utilizan, más parecido a lo que nosotros llamaríamos vida, o principio de vida, o fundamento de vida. O sea, todo está tocado por esta existencia en exilio y en éxodo. O sea, es que la cosmología le avalaría. O sea, hablaría de un Big Bang o punto cero, un movimiento de expansión, agujero negro. Entonces, claro, es que Trias en la cosmología contemporánea se encontraría sumamente a gusto. Porque, claro, es que es una condición material que es un exilio, una especie de expulsión, pero al mismo tiempo que un punto de contracción. Toda esta filosofía viene, en realidad, de la filosofía de la naturaleza romántica. En Schelling, muchos autores que son los primeros padres de lo que luego sería el evolucionismo del siglo XX, sí. y con muchas notas. Pero sí que dice que hay en la condición humana, y aquí sigue a Heidegger, pero sigue a los antropólogos, a Plessner, a los grandes, donde en la condición humana aparece el hecho radical de la inteligencia, que se sostiene sobre un logos. El tema del lenguaje y la inteligencia para Trias son, porque esto sí que nos da un grado de, claro que en el animal hay interioridad, hay una especie de exterioridad respecto a la naturaleza en torno. Claro que hay extrañamiento, claro que hay en el animal instinto y sueño. Pero en el hombre esto está llevado a una condición inmensa por su condición intelectiva y por su capacidad de lenguaje, ¿sí? Sí.
Y este lenguaje, inteligencia, logos y logos reflexivos, para él son los que ponen al hombre en una especie de contemplación de la vida, o como diría Ortega, una vida con observador. O sea, nosotros somos vida con un observador de la propia vida. Y sí, entonces, esto para él, esta condición filosófica de todo lo existente como condición humana, significa que estamos dentro y fuera de la vida. ¿Sí? Dentro y, en cierto grado, una cierta exterioridad. Y eso es lo que dice que, bueno, esto nos da una condición estática, ¿sí? Por eso estamos sometidos a éxtasis, ¿no? A momentos de euforia y a momentos... Esta condición estática hace que el mundo se nos vuelva un misterio y un enigma. O sea, preguntamos, porque ¿cuál es el origen del origen? ¿Qué había antes del Big Bang? ¿Cuál es el origen del tiempo? ¿Cuál es el final del tiempo? Dice, todo eso son incógnitas con las cuales la inteligencia humana choca. Pero también en lo macro y en lo micro. O sea, le encantaba Leibniz, como Ortega, antes hemos hablado, del cálculo infinitesimal y del mundo micro. O sea, pues claro, si ahora estamos ahí con partículas y cada día aparece una nueva partícula, vamos buscando y desgranando cuáles son los misterios de la composición de la materia en su grado, pues claro, es que aquí hay una condición limítrofe que él vería, y en lo macro igual. Entonces, yo creo que desde Giordano Bruno la gran discusión es cuáles son los límites del mundo, que es uno de los grandes temas de su libro, ¿sí? O sea, y Giordano Bruno dice, bueno, sí, llega la materia, pero ¿qué hay más allá de la materia? O sea, la filosofía ha descubierto cosas que a nosotros nos parecen increíbles. Ha descubierto la nada y todos sus derivados. El vacío. Claro, los atomistas descubrieron la noción de vacío. También la de Apiron, algo que no tiene límite. Y luego hemos demostrado que son físicamente reales. Y demostramos la existencia del vacío. Pero, a ver, ¿qué otra especie, qué otro animal podría llegar a pensar como lo que no está ocupado por nada? ¿Sí? Vacío. ¿Sí? Y que no hay materia, ni éter translúcido. Entonces, claro, esto hace, para Tría era fascinante. O sea, que hayamos sido capaces de pensar el vacío y que la realidad esté compuesta de vacío, para él es algo, bueno, ese es su sentido de radical. Cuando dice que es un hecho radical, es ese. Claro. Yo creo. Sí, aquí hay un elemento de participación, digamos, de interpretación por mi parte. Sí, por supuesto. Pero yo creo que sí, que él se sentiría cómodo en este tipo de... Y se sentía cómodo con la ciencia de eso. Todos somos vacíos y como el neutrón, un balón en el centro de un estadio como de fútbol, ¿no? O sea, que todo es vacío, ¿no? En fin, tenemos... Trías también se centra, por ejemplo, en lógica del límite, en el ser y no ser, ¿no? Que esto nos recuerda mucho al Hamlet de Shakespeareano, ¿no? El to be or not to be. Y según él, el ser humano se encuentra en un estado de liminalidad, ¿no? Que es un punto intermedio entre lo que es y lo que no es. Pero para terminar con cómo es esta relación, ese punto intermedio entre lo que es y lo que no es, según Trías. Yo creo que aquí hay como dos dimensiones. Una que él distingue, gracias a la dimensión temporal, lo que llama arcano de cerco hermético. El arcano tiene que ver con el origen, lo que queda en el pasado inmemorial, ¿sí? O sea, nosotros siempre arrastramos esta dimensión de arcano. Él le llama lo matricial. Pero lo hermético, en su dimensión de futuro, es como para los existencialistas, el cerco dice muertos, de los que ya no están. Utiliza Rilke, ¿sí? De mi yo muerto en el futuro, ¿sí? Entonces, siempre presente, o sea, que decir, los griegos decían, ¿no? La condición es aquella que se sabe mortal. Y ya Heidegger exploró esta idea de saberse mortal, es una cosa alucinante donde uno anticipa su futuro más extremo, que es la muerte. Entonces, saberse mortal es acompañado en este diálogo por esta especie de, ¿no? De Hegel, ¿no? Hegel definía la especie humana como lo que sabíamos. No le gustaba, dice, no hay que hablar de la muerte, hay que hablar de los muertos, que es su crítica a Hegel. ¿Sí? Porque nosotros hemos alegorizado, hemos hecho de la muerte un caballero, ¿sí? Que viene, ¿sí? Entonces, la muerte es como un personaje más de aquellos del apocalipsis, ¿no? Y dice, no, los muertos. Por eso decía, claro que hay un diálogo vivos-muertos. Y hay una comunidad vivos-muertos, porque como estamos en este círculo fronterizo, eso significa los antepasados y los que vendrán después. Entonces, y él estaba a favor de que, claro, todas las civilizaciones humanas han intentado ese diálogo con los muertos, esa comunicación con ese simbolismo de los muertos. ¿Sí? Por eso entendía, la vida es un viaje donde estos muertos van acompañando continuamente. O sea, no es que lleguen al final, sino que este cerco hermético siempre se manifiesta como este diálogo entre vivo y muerto. Y, bueno, yo creo que de aquí se derivan muchas cosas, porque ya no entendemos la existencia como algo oclusivo, como el existencialismo materialista ateo, como algo totalmente refractario a los que ya no están y se fueron, a los que han de venir y todavía no han llegado. O sea, entraría en una comunidad, o lo que llamaría historia intrageneracional Ortega, que conecta, ¿sí? La coexistencia de 3 generaciones que van marcando el ritmo de la historia. Yo creo que Tría ahí tiene una idea de lo hermético como esta dimensión de los muertos que está siempre presente. Aparte tiene que ver con este
ser en movimiento o este ser en evolución no podría ser si no estuviera nadificado por este principio del no ser. Todo lo que empieza deja de ser, entra en una especie de dinamismo de la vida. O sea, la vida como proceso interno, dice, une eros tánatos, como decía Freud, dice, pero une el ser y el no ser. O sea, es que este ser sería inmóvil, pétreo y muerto si no estuviera dinamizado por el principio de muerte. El principio de muerte en realidad es principio de vida. Dinámico. Claro, es que claro, nosotros pensamos siempre en términos muy individuales, ¿no? Decía Schopenhauer, nosotros vemos solo la dimensión que nos afecta como individuos. Pero este principio que llamamos de muerte en realidad no es de muerte, es de vida, es de generación de vida, es de movimiento. Sí, por eso decía Dostoyevsky en plan de broma, no, uno tiene que salir del escenario de la vida para que otros puedan entrar, que era una manera cómica y siempre pintaba, ¿no? En las novelas aquel señor mayor que asiste a una mujer que está dando a luz, unía muerte y vida como este intercambio, incluso material, o sea, incluso de condición material, ¿sí? De la necesidad de que uno muramos para que la vida, el proceso viviente siga adelante. ¿Tú qué crees, Fernando, que pensaría o qué pensaba Eugenio Trías sobre existe vida? Bueno, seguimos, hay más allá, mejor sobre la reencarnación. No sé, ¿qué concepción tenía Eugenio sobre la muerte? Trías publicó antes de morir textos sobre especie de principio de resurrección. Él lo decía en términos de gnosis musical, ¿sí? En términos de la música que le abre esa dimensión de trascendencia. Sí, yo creo que Trías, la concepción de Trías del límite, dice, el límite tiene siempre doble condición. Una es la que une, la simbolizante, la que pone en comunicación, y otra es la que niega, ¿sí? La que separa y divide. Esas dos potencias de unificación y digregación están siempre presentes en cualquier experiencia limítrofe del humano, en la libertad, en el amor, sí, y en la muerte está este caballo que nos impide acceder a ese cerco hermético. No sabemos si hay vida más allá de la muerte, no lo sabemos, pero al mismo tiempo eso que los separa nos une, o sea, nos abre la posibilidad. Y Trías hablaba de una forma de gnosis, entonces él siempre decía que eso es una decisión. Al final, Trías dice, hay razones para creer que hay una dimensión más allá. Para él sí, pero dice, pero al final siempre la libertad humana juega un papel fundamental. Hay un tema de opción fundamental, ¿sí? Y él lo decía, dices que el conocimiento humano necesita también del ejercicio de la libertad, porque la inteligencia humana está fundamentada en la libertad humana. Aquí también hay un tema de interconexión, dice, por eso dice, yo no hago una filosofía que se imponga como lo que es, sino una propuesta filosófica. Una filosofía que se propone, porque exige la libertad del que la propone y la libertad del receptor. Es una teoría muy interesante la que Trías cambia la idea de conocimiento humano, ¿sí? Porque la idea de conocimiento humano para nosotros es una aseveración rígida, formal, sobre lo que hay o lo que existe. Pero solo Karl Popper y esta línea, ¿no? Intentó el carácter hipotético. Y hipótesis para ellos tenía Einstein lo llevaba al extremo, decía, no, toda hipótesis tiene un elemento creativo e inventivo, ¿sí? No intenta describir, es un salto, dice, epistemológico entre lo que hay y lo que proponemos. Siempre hay una mediación de la libertad humana. Entonces, claro, esta dimensión hipotético-creativa del conocimiento está siempre presente en la condición humana. Nuestras teorías también están forjadas por esta especie de salto epistemológico sobre lo que hay. Luego las podremos falsar, contrastar, ¿sí? Llevar a lucha con... Pero siempre hay un elemento creativo, como decíamos al comienzo. Y yo creo que en esta dimensión hay que leer sus dos últimos textos que hablan sobre música y sobre gnosis musical, y esto es lo que le gustaba de Platón. En Platón no hay una aseveración exacta de que hay una vida del más allá, pero hay toda una serie de grandes disposiciones en la filosofía platónica que permiten al que asume la verdad de la filosofía platónica, postular un posible salto aún más allá. Y ya para Trías, digamos, la filosofía puede llegar hasta aquí. Más allá podrá llegar la fe, la filosofía te pone en el camino a, ¿sí? O te pone en esta disposición que él llamaba gnosis. Y yo creo que esto es interesante. La realidad era mecánica. Es que en realidad los cambios sobre la concepción de la naturaleza del XIX, que es la base del siglo XX, se forjaron para dar consistencia a la libertad. Y esto es la crítica del juicio de Kant, ya que la naturaleza es un organismo libre. La concepción de autoproducción orgánica y la concepción de tal, lo aplicamos a las células, lo aplicamos a los sistemas vivos. Claro, y la libertad es interna al proceso mismo. Ya no podemos tener una concepción determinista sistémica cerrada, claro. Claro que la ciencia se debate lo que se debatía en términos religiosos. En términos religiosos era protestantismo, determinismo, catolicismo, defensa de la libertad, que en términos eran determinismo físico y libertad física. Pero por eso digo que en la época las disputas religiosas están unidas a las cosmológicas, a las científicas. Hay una
O sea, la sociedad siempre se está moviendo, se mueve, como diría Ortega, en el ámbito de unas creencias. Capaz de resolver en ideas, porque dice, las creencias se están, las ideas se tienen. Pasar de creencia a idea es un proceso crítico difícil en el cual uno se esclarece sobre lo que cree. Esclarecerse sobre lo que uno cree es saber, y eso es hacer que la creencia sea idea. Entonces, por eso vamos evolucionando también en nuestras creencias. Las creencias de ahora no son las creencias del siglo XVIII ni del XVII, etc. ¿Se puede decir que la obra de Trías es una oda a la libertad, a la vida y a la muerte? Yo creo que yo lo he dicho en algunos textos que he escrito, que es que la filosofía del límite tiene un carácter preservativo. ¿Sí? ¿Y en qué sentido? En impedir que la dimensión hermética se haga tan presente que subsuma al hombre. Entonces, los fundamentalismos religiosos, las concepciones totalitarias de la política o de la ética, las concepciones totalitarias de la ciencia, que Trías era sumamente... Entonces, claro, yo creo que sí. O sea, Trías es un libertario. Es el gran libertario, el gran amante de la libertad. Yo lo he conocido y esta es su definición. O sea, porque como él ha tenido tantas experiencias de época sobre posibles tributarios que peligran la libertad, se les podría llamar libertario en un sentido o liberal en otro, sin ningún temor a duda. Su filosofía es antitotalitaria, del tipo que sea. Sobre esta defensa, esta oda a la libertad, te agradezco muchísimo, Fernando Pérez Burbujo Álvarez, estos conocimientos, esta divulgación sobre algo que nos afecta a todos, que es el ser y la existencia. Fernando, muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y para terminar este primer programa, que espero que os haya resultado interesante, os dejo con la firma de la escritora Lola Llabrés. Hasta el programa que viene. No dudo de la gravedad de la pandemia, de la tragedia anunciada a causa del cambio climático, de todas las catástrofes filmadas y retransmitidas al momento. No dudo de la muerte, de la enfermedad, de la violencia machista, de las violaciones, de la guerra de Ucrania y otras que parecen no existir, de los que necesitan atravesar desiertos y mares para ser maltratados y explotados. Vivir es lo que tiene, el riesgo de morir. Pero no me gusta estar esperando la catástrofe. Lo encuentro enfermizo, malsano. Los humanos llevamos la peste dentro. Nos reconforta sufrir nuestro destino en forma de suicidio colectivo. La solidaridad la hemos transformado en queja, en desesperanza. Pero no nos equivoquemos. Seguramente cada uno de nosotros morirá solo. Mientras tanto, aún hace calor.